Otra vez. Hola, buen día. Con ustedes nuevamente la maestra Verónica Velázquez Monroy, de la materia de Historia de México. En esta ocasión, veremos la primera parte de la época prehispánica y el colonialismo. Las etapas históricas en el desarrollo de la humanidad, como ya lo hemos visto anteriormente, son de la prehistoria y la división de la historia. Empezaremos con la prehistoria. Es la primera etapa de la historia y también la más larga. Se extiende desde la aparición del hombre hasta la invención de la escritura, hace unos 300 años. Los primeros seres con apariencia humana vivieron hace 1500 a 2 millones de años. Habitaron África, Asia y Europa. La prehistoria es el periodo anterior al comienzo de la historia. Abarca desde la aparición del ser humano hasta la invención de la escritura. La prehistoria se divide en dos grandes etapas. La edad de piedra, en donde está el paleolítico, mesolítico y neolítico. Y la edad de los metales, donde está el calcolítico, edad de bronce y la edad de hierro. Las etapas históricas en el desarrollo de la humanidad. La edad antigua, periodo histórico anterior a la Edad Media, que abarca desde la aparición de la escritura hasta el fin del Imperio Romano hacia el siglo V. La Edad Media, periodo histórico posterior a la Edad Antigua y anterior a la Edad Moderna, que comprende desde el fin del Imperio Romano hacia el siglo V hasta el siglo XV. La Edad Moderna, periodo histórico posterior a la Edad Media y anterior a la Edad Contemporánea, que comprende desde el siglo XV hasta finales del siglo XVIII. La Edad Contemporánea es nuestro momento histórico, una de las etapas de la historia que comenzó con un hecho formidable, la aparición de la democracia. ¿Pero qué es la historia? La definición de la historia es la narración de los sucesos del pasado, generalmente de los humanos, aunque también puede no estar centrada en la humanidad. ¿Qué es un hecho histórico y qué es un proceso histórico? Un hecho histórico es un evento o acontecimiento único e irrepetible. Ocurre en un espacio, lugar y tiempo, día y año específico. Provoca cambios significativos en el desarrollo de un pueblo, país, continente o el mundo entero. El proceso histórico es un conjunto de momentos históricos relacionados entre sí. Cada uno es causa y consecuencia de otro, que mantiene una dinámica en la historia, pues evoluciona diacrónicamente y a través del tiempo, además de sincrónicamente en relación con otros hechos y procesos simultáneos. ¿Cuáles son las fuentes históricas que existen? Son contemporáneas a los hechos de los historiadores que investigan. Pueden ser escritas, cartas, crónicas, documentos oficiales, diarios, periódicos, orales, entrevistas, discursos, programas de radios visuales, fotografías, pinturas, mapas, grabados, películas, materiales, utensilios, esculturas, mobiliarios. Las áreas culturales del continente de América son tres. Estas nos servirán para poder ubicar Mesoamérica, que es donde vamos a hacer el estudio de las civilizaciones prehispánicas. Osisamérica es una amplia y antigua área cultural ubicada entre los actuales países de México y Estados Unidos. A diferencia de sus vecinos del desierto, es decir, de Aridoamérica, los de Sisoamérica fueron agricultores sedentarios, aunque las condiciones climáticas no les permitían una agricultura muy eficiente. Lo tenemos pintado de color rojo. Aridoamérica es la denominación que se da a la amplia área ecológica y cultural que se extiende al norte de los límites de Mesoamérica, los confines norteños de la región aridoamericana. Alcanzan la latitud del paralelo 42. Se trata de un área con escasa biodiversidad a causa de su aridez y especialidad. Y en este caso está pintada de color amarillo. Mesoamérica es la región cultural del continente americano, que comprende la mitad meridional de México y los territorios de Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, el occidente de Nicaragua y Costa Rica. En el periodo precolombino fue conocido
por formar parte de grandes civilizaciones. Para poder estudiar la historia de México, esta se divide en la época prehispánica, época colonial, independencia de México, reforma, más de 30 años del porfiriato, la revolución y la época contemporánea. En este video abarcaremos la época prehispánica y la época colonial. Empezaremos por ver los horizontes para poder estudiar la etapa prehispánica. Los arqueólogos dividen el desarrollo de las civilizaciones mesoamericanas en tres grandes periodos de tiempo. El periodo preclásico o periodo formativo, extendiéndose de 1500 a.C. a 300 después de Cristo. El periodo clásico, extendiéndose de 300 hasta 950 después de Cristo, y el periodo posclásico, que se comprende desde 950 hasta 1521 después de Cristo. Las civilizaciones del horizonte preclásico abarcan aproximadamente desde el 2500 a.C., que se ha establecido como base en la fecha probable de elaboración de la primera cerámica mesoamericana y que se prolonga como el periodo de desarrollo que llegó hasta por el año 200 después de Cristo. 2500 antes de Cristo a 200 después de Cristo, las culturas del preclásico del antiplano como la cultura olmeca se desarrollan. La cultura olmeca es también conocida como la madre de las culturas de Mesoamérica y representa una de las más antiguas que poblaron y florecieron en el continente americano, especialmente en el trópico. Extiende evidencias olmecas desde hace más o menos 300 años. En el horizonte clásico, en este periodo se destaca el auge de los pueblos mayas, teotihuacanos y zapotecas, que conformaron sociedades estratificadas y estados complejos. Las sociedades del periodo clásico construyeron grandes centros urbanos, que en algunos casos llegaron a tener más de 100,000 habitantes. En este periodo aparece también la cultura zapoteca, la maya de Oaxaca, totonacas. A la cultura teotihuacana también se le llamó la ciudad de los dioses. En el horizonte posclásico, en la última etapa del desarrollo independiente de las civilizaciones mesoamericanas. Como la cronología mesoamericana, el inicio de este periodo varía en 200 años, aunque se suele señalar la caída de las ciudades en estado epiclásico del centro de Mesoamérica como el principio del posclásico. El horizonte cultural posclásico se extiende desde el año 900 hasta el año de 1521 de nuestra era, fecha en la que los españoles y sus aliados indígenas invadieron y conquistaron la ciudad de México Tenochtitlan, capital de la cultura mexica. En este periodo también podemos encontrar a los purépechas y a los mixtecas. En el periodo siguiente, nosotros vamos a poder especificar el desarrollo de las civilizaciones. Empezaremos entonces con los olmecas. Este está dentro del periodo preclásico, como ya lo habíamos mencionado. La cultura olmeca fue una civilización que se desarrolló durante este periodo en Mesoamérica, aunque se han encontrado vestigios de su presencia en amplias zonas de Mesoamérica. Se considera que el área cultural olmeca, zona metropolitana, abarca la parte sureste del estado de Veracruz y el oeste de Tabasco. Se consideran como un ser la cultura madre, porque de la región mesoamericana conforma una estructura política centralizada y divide en diferentes extractos sociales, ser los primeros americanos en construir edificios ceremoniales, dominar la técnica del tallado, sobre todo en piedra. La cultura zapoteca. Esta ya la encontramos en el siguiente periodo. En el periodo clásico, la cultura de los zapotecas fue una de las civilizaciones mesoamericanas cuyos herederos habitan en los actuales estados mexicanos de Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz. La principal fuente económica de los zapotecas en la época prehispánica era la agricultura de maíz y frijol. Habitan en el istmo de Tehuantepec, ubicado al sureste del estado de Oaxaca. La mayor concentración de población zapoteca se encuentra en los distritos de Juchitán y Tehuantepec. Dentro del periodo clásico también podemos encontrar a los teotihuacanos.
Es un amplio complejo arqueológico mexicano al noreste de la Ciudad de México, por el centro del lugar algunas veces fue un florecimiento de ciudad precolombina. Pasas la calzada de los muertos. Esta une el templo de Quetzalcóatl, pirámide de la luna, y la pirámide del sol. Las dos últimas tienen una vista panorámica desde su cima. Los artefactos del Museo de la Cultura Teotihuacana en el lugar influyen trabajos de alfarería y huesos. Dentro de este periodo clásico también se encuentran los totonacas. La civilización totonaca es un pueblo originario mesoamericano que habita principalmente en el estado de Veracruz, el norte de Puebla y la región de la costa. Su ubicación temporal se refiere a 300 a 1520 después de Cristo, el clásico tardío o el posclásico. El periodo posclásico, que es nuestro siguiente periodo, en este pueblo indígena de las regiones lacuestres y montañosas del centro de Michoacán, se llama a sí mismo purépecha, y cada uno de sus integrantes es un pur o pure, que significa gente o personas. Esto implica una autoafirmación como seres humanos y pueblo en general. En el periodo posclásico también se encuentran los mixtecas. El territorio mixteco se encuentra en el llamado paquete montañoso de Oaxaca, en las estribaciones de la Sierra Madre del Sur y la Sierra Madre de Oaxaca. La cultura mixteca fue una cultura arqueológica prehispánica correspondiente a los antecesores del pueblo mixteco. Se autodenominan Ñu Sabi, que significa gente o pueblo de la lluvia. Dentro del periodo posclásico vamos a encontrar a los mexicas o aztecas. Fueron un pueblo náhuatl procedente del norte de México, que se instaló en las islas del lago de Texcoco, en el Valle de México, alrededor de 1325. Según sus tradiciones, buscaban el lugar donde, de acuerdo con la profecía del dios Huitzilopochtli, se transformarían en señores de otros pueblos. Las escuelas de los mexicas, Calmeca, Tepozcali, eran las dos escuelas en donde se educaban a los niños aztecas, dependiendo de su estatus social. La educación durante la época prehispánica era muy importante para la sociedad. El Tepozcali y Calmeca eran los pilares de la educación mexica. El Tepozcali era el centro de enseñanza para la sociedad en general, mientras que el Calmeca era la escuela para los hijos de nobles, sacerdotes y guerreros. La unidad social básica de los mexicas en el mundo azteca era el calpuy, conformado por familias de Macehualtin, que tenían antepasados comunes y compartían un territorio subdividido en parcelas comunales. Al frente de cada calpulli estaba el calpulet, electo por vida por los habitantes y en conformidad con el soberano azteca. El comercio de los mexicas y su mercado. El comercio era otro factor importante. En mercados como el de Tlatelolco se concentraban y distribuían productos de todo tipo, desde alimentos, vegetales y animales, hasta cerámicas, esterías, telas y muchos más, tanto locales como foráneos. Estos mercaderes o pochtecas constituían una clase en pleno auge cuyo poder económico había permeado ya los estratos políticos y religiosos de la sociedad mexica a principios del siglo XVI. ¿Cuáles son los tres periodos de la época colonial? Para poder estudiar la época colonial hay que dividirlo en periodos. 1. De orígenes o formación de los españoles americanos. 2. De su vida como la lengua de una sociedad colonial ya sólidamente establecida. Y 3. Uno de paso a la época independiente que abarcaría los decenios finales del siglo XVIII y principios del XIX. ¿Qué es la conquista y cuáles son sus etapas? La conquista se extiende, o su definición, por conquista al proceso mediante el cual los españoles explotaron y ocuparon el territorio,
fundaron pueblos y ciudades, sometieron a los indígenas e implementaron las instituciones, la religión, el idioma y las leyes de España. Las etapas de la conquista de América por los europeos fueron el descubrimiento, la conquista, la colonización y la evangelización. ¿Cuáles son los elementos de origen colonial? En la época colonial de México es el periodo histórico de la nación mexicana, que inició en el siglo XVI con el fin de las cruentas guerreras o las cruentas guerras de colonización que produjo la llegada de Hernán Cortés de Monroy y los conquistadores españoles al territorio del entonces Imperio Mexica o Azteca, y culmina con la Guerra de Independencia. Los acontecimientos de la época colonial, el sitio y la caída de Tenochtitlan en 1521, fue el inicio del periodo colonial, en lo que se llamó la Nueva España. 300 años después, 1821, la corona española reconoce su debilitamiento en su gran colonia americana y se abren los derroteros de una nación llamada México. Eran sometidas a un proceso de dominación política, social y cultural por parte de los principales imperios de la época, como el español, francés y el inglés. Hubo muchas situaciones del colonialismo en el mundo, sobre todo el infligido por Europa sobre América, África, Asia y Oceanía durante los siglos XVIII y XIX. Las características de la sociedad colonial. La sociedad se comenzó a estructurar con la llegada de los españoles. Fue una sociedad jerarquizada y estamental, en la que en la cima estaban los españoles, que constituían una aristocracia militar y encomendera, y en la base los pueblos originarios y dominados. ¿Cuáles eran los trabajos en la época colonial? Las formas de trabajo indígena eran la mita, la encomienda y la llanaconazgo. Para ellos, la mita era el trabajo de los indios. En las minas, encomienda era el trabajo en agricultura y ganadería. Y por último, el llanaconazgo era el trabajo de los indios rebeldes. Por la mita, la encomienda y el llanaconazgo había violencia. Consecuencia de la colonización española. Las principales consecuencias fueron la expansión de la religión católica y su establecimiento permanente en la América hispana, así como la lengua española, adoptada como propia en las antiguas colonias americanas de España. La conquista y la ocupación se basaron en la violencia y el sistema colonial se sustentó en la opresión y discriminación racial. En algunos casos, los efectos económicos fueron nocivos y las poblaciones indígenas vieron cómo una cultura externa se imponía sobre la suya. ¿Cómo era la vida familiar en la época colonial? El grueso de la población era mestiza y se dedicaron al trabajo rural, oficios urbanos y domésticos. Vivían en pequeños ranchos en los que se agrupaban muchas familias en un mismo espacio. Las mujeres mestizas eran sirvientas, cocineras o costureras, mientras que los hombres eran sirvientes o peones. ¿Dónde vivían en la época colonial? Los españoles se encontraron esencialmente en torno a las ciudades, en tanto los nativos permanecieron en el ámbito rural. Esto implicó la aparición de una dicotomía campo y ciudad, muy significativa en la historia de la América española. El panorama descrito varió sustancialmente a lo largo del segundo siglo colonial. ¿Cómo surgió el mestizaje en la época colonial? El proceso de mestizaje en América se originó con la llegada de los europeos al continente y subsecuentemente de los esclavos africanos que vinieron con ellos. En este encuentro de culturas surgieron varios tipos de mestizos. ¿Qué significa mestizo? Mezcla de indígena y europeo. ¿Cómo era la vida de los criollos en la época colonial? Llegó un momento en el cual los criollos americanos, hijos de los españoles nacidos en América, no aguantaron más el cúmulo de impuestos, los abusos, las injusticias y la explotación a las cuales los españoles europeos o chapetones
Los tenían sometidos y por eso decidieron desconocer a las autoridades ibéricas. ¿Cuáles son los estamentos en la época colonial? Tenemos 32. De blanco e india mestizo, de castizo con blanco español, de indio con negro sambo, de negro con sambo prieto, de español con negra mulato, de mulato con blanco morisco, de español con morisco albino, de español con mestizo castizo, de albino con blanca salta atrás, uno de los miembros tenía que tener como abuelo o bisabuelo un negro, de indio con mestizo coyote, también se le denominaba cholo, de mulato con india chino, de español con coyote arnizo, de coyote con indio chamizo, de chino con india cambujo, de salto atrás con mulato lobo, de lobo con china gilbaro, de gilbaro con mulata albarazado, de albarazado con negra cambujo, de cambujo con india zambajo, de zambajo con loba campamulato, de campamulato con cambuja tente en el aire, de tente en el aire con mulata no te entiendo, de no te entiendo con india torna atrás, de español e india nace mestizo, de mestizo y español castizo, de castiza y español español, de español y negro mulato, de español y mulato morisco, de español y morisca albino, de español y albino tornastras, de indio y tornastras lobo, de lobo e india zambazo, de zambazo e india cambujo, de cambujo y mulata albarazado, de albarazado y mulata barcino, de barcino y mulata coyote, de coyote e india charmizo, de charmizo y mestizo coyote mestizo y de coyote y mestizo allí te estás. Las tradiciones y costumbres de la época colonial. Si revisaras algunas tradiciones que han perdurado hasta nuestros días, provenientes de la época colonial, nos referimos, por ejemplo, al Día de Muertos, el Carnaval y las fiestas patronales, pues a través de ellas podemos reconocer la diversidad cultural, regional y el sincretismo religioso de estas fiestas. ¿Quién gobernaba en la época colonial? En América, cada virreinato estaba gobernado por un virrey, que era el representante directo del rey, encargado de hacer cumplir las leyes que se dictaban en España y organizar el comercio y el trabajo de las colonias. Para controlar el comercio, España impuso a sus colonias el monopolio comercial. Nuestro primer virrey fue Antonio de Mendoza y el último virrey fue Juan de Donojú. ¿Cuál era el rol del hombre en la época de la colonia? Los hombres españoles y criollos administraban sus bienes y tierras. Los hombres mestizos desempeñaron labores urbanas, como albañiles, herreros, aguateros, vendedores de velas, sastres, el campo, trabajo, como inquilinos o peones realizando labores agrícolas como la trilla o la siembra. ¿Cuál era el papel de la mujer en la colonia? Las mujeres en la época trabajaban básicamente como amas de leche, llamadas también nodrizas, sirvientas en casa de monjas. Las campesinas solían mezclar sus trabajos con la elaboración de artesanías, vivanderas en el mercado o atendiendo fondas. Las instituciones eclesiásticas y la Inquisición. Las órdenes religiosas masculinas llegaron a la Nueva Galicia. Primero los franciscanos desde los inicios de la conquista, luego los agustinos en 1565, los dominicos en 1585, los jesuitas en 1586 y finalmente los carmelitas en 1593, entre otros. El término Inquisición, en sentido amplio, es un tribunal religioso que averigua y castiga los delitos contra la fe. ¿Cómo se desarrolló la economía y el comercio en la época colonial? En general, la economía de las colonias se desarrolla hacia la explotación de los recursos naturales y de su transporte hacia la metrópoli, donde contribuyen el desarrollo industrial y se transforman en productos elaborados de mayor valor agregado. Durante el periodo novohispano, las actividades económicas como la agricultura, la minería y la ganadería
o el comercio generaron fortunas a través de la extracción, de la transformación y distribución de los recursos naturales. La actividad económica más importante de la colonia fue la minería. Los puertos más importantes de la Nueva España: Veracruz, que llevaba las mercancías a la península ibérica en España, y Acapulco, que llevaba y traía mercancías del continente asiático. ¿Qué eran las mercedes reales? Las tierras de las coronas española donó a los encomenderos y se conocieron como mercedes reales. Las mercedes reales también podían ser donadas a indígenas para que formaran tierras comunales, pero especialmente fueron otorgadas a españoles para que las hicieran producir. La encomienda era una vieja institución de carácter feudal que establecía servidumbre a los señores a cambio de protección para los siervos. Se estableció entregando una comunidad de indios a un español, a cambio de los servicios prestados por este, explica Lucena Salmoral. El encomendero era quien debía cuidar de sus indios, así como de su correcta doctrina cristiana y vida en policía, desde valores que hacían referencia al amor de un padre, o mejor, de un patrón magnánimo. El tributo. Los tributos son ingresos de derecho público que consisten en prestaciones pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente por el Estado, exigidas por la administración pública como consecuencia de la realización de hechos, imponible al que la ley vincule en el deber de contribuir. Las órdenes religiosas que llegaron, como ya lo habíamos mencionado, son los franciscanos, en 1523 a solicitud de Hernán Cortés de Monroy y representados por Pedro de Gante, Motolinia, Juan de Zumárraga y Vasco de Quiroga. Los dominicos, que llegaron en 1526, que difundieron el cristianismo en Oaxaca y representaba Bartolomé de las Casas. Los agustinos, que llegaron en 1533 y se volvieron grandes hacendados, representantes Agustín de Coruña y Jerónimo Jiménez. Los jesuitas se encargaban de la educación superior. En marzo de 1767, el rey Carlos III dispone la expulsión inmediata de la Compañía de Jesús, tanto de España, de Américas y de todos los dominios españoles. La principal actividad económica en Nueva España, como ya lo habíamos mencionado, era la minería. Fue la principal actividad económica. Surgieron centros mineros, principalmente de plata, donde se extrajeron enormes cantidades de minerales. Surgió la mina del Real del Monte. El dueño de aquellas minas, Pedro Romero de Terreros, se convirtió en uno de los hombres más ricos de Nueva España. La iglesia de Santa Prisca, ubicada en el actual estado de Guerrero Tasco, se construyó por órdenes del acaudalado minero José de la Borda, ya que le interesaba que su hijo, Manuel de la Borda, se convirtiera en el primer párroco en esta iglesia. Las grandes figuras de la literatura en la Nueva España del siglo XVII fueron Sor Juana Inés de la Cruz y Carlos Sigüenza de Góngora. El barroco fue una corriente artística que estuvo presente en la literatura, arquitectura, pintura y música de la época virreinal. En las artes visuales, el barroco se caracterizó por incluir muchas figuras ornamentales, por saturar el plano en el que se dibuja y esculpía o construía. Durante el siglo XVIII surgió una corriente artística que se opuso al barroco y buscó reivindicar a los clásicos de Grecia y Roma, el neoclásico, caracterizado por retomar las formas estilistas clásicas que privilegiaban lo real, es decir, se enfocaban en representar fielmente la realidad. Hasta aquí has escuchado el video de la época prehispánica y el colonialismo. Dale me gusta, suscríbete para de esta manera, cada vez que se suba un nuevo video, se te notifique. Hasta la próxima.